Vamos nosotros ahora a analizar temas nacionales que evidentemente preocupan a la colectividad y por ello queremos recibir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa. Arranca Yanedi Nostroza con la primera pregunta. Doctor Ulloa, muy buenos días y bienvenido a Vis a Vis en Noti Hoy. Bueno, seguimos con crisis y por más que parece que se están arreglando las cosas, en la práctica no. En la práctica las crisis siguen profundas y siguen causando problemas, desconfianza sobre todo. Las últimas encuestas develan que el 80% de las personas no confía en la justicia, en el sistema de justicia, lo cual es gravísimo. Y ahí el papel, tampoco confía en el Consejo de Participación Ciudadana, por cierto, pero el papel que tenía el Consejo era de ayudar a resolver esta crisis. Y pues las acciones que se toman no van hacia ese lado. Realmente en el fondo, y lo discutíamos la semana anterior, no entendemos qué pasa entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional, la Corte Nacional de Justicia. Es gravísimo lo que está sucediendo ahí, se han cortado cabezas de tajo y en este momento esa acefalía en la Corte Nacional de Justicia genera una desconfianza mayor. Entonces, el papel del Consejo de Participación Ciudadana ayudar a resolver esta crisis, pero pues sin mayor detalle no está contribuyendo en ese sentido. ¿Cuál es su visión? Primero quiero agradecerles, muy buenos días a las personas que nos están escuchando a través de Noti Hoy. Bueno, este es un tema extremadamente técnico. Yo quiero decirles que, y se lo dije Janet, una vez sentado aquí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, mi único objetivo era recuperar el tiempo perdido, ser más dinámico y, por supuesto, no caer en decisiones arbitrarias que afecten la institucionalidad, no permitir que el Consejo de Participación esté en el ojo del huracán por decisiones arbitrarias, alejarnos completamente de la disputa o la polémica con autoridades, y así me he mantenido. ¿Qué ha pasado con el tema de la terna de la Corte Nacional para el Consejo de la Judicatura? En lo técnico jurídico existe un gravísimo problema. 83 días en manos del Consejo, lo dice y yo le voy a decir porque dígame todo, yo le voy a despejar cada interrogante que usted me dé. El Consejo Transitorio designa a una persona como suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, pero esa persona no venía de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en el momento de la renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, existe un dilema, porque nosotros, y usted no lo vea como ojos de comunicador social, véalo con mis ojos de servidor público, de mi obligación de cumplir con la Constitución y demás ordenamiento jurídico. Y aquí tenemos dos normas de rango constitucional que tenemos que cumplir. Janet, por un lado, la Constitución del Ecuador. ¿Qué dice la Constitución? Clarísimo, que de la terna de la Corte Nacional de Justicia debe salir el presidente del Consejo de la Judicatura. No crean que no conozco esa norma, pero por supuesto que sí. Pero existe otra norma por la cual el incumplimiento ya provocó la destitución en juicio político de 4 consejeros. ¿Se acuerdan cuando querían un poco cambiar las reglas del transitorio en el tema de la Contraloría General del Estado? ¿Qué ocurrió? Destitución. Ese es un precedente importante. Aquí el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, el 02-19-IC/19, establece que nosotros no podemos tutelar las decisiones del transitorio. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tocarlo, porque de ellos emanaban mandatos constitucionales, pero de nosotros actos administrativos. Lo administrativo no puede tutelar lo constitucional. En este sentido, nosotros no podemos decirle al doctor Álvaro Román que debe titularizarse, y esto es importante. Cuando la doctora María del Carmen sale, el suplente, ante la ausencia definitiva, debe titularizarse. El Consejo de Participación Ciudadana no puede decirle al doctor Román, oiga, lo desconocemos como vocal de la Judicatura porque usted no proviene de la fuente. Váyase a su casa, que llegó la terna del doctor Saquicela y tenemos que designar en el tiempo que él crea conveniente. No, el Consejo de Participación no se va a someter a ningún tipo de presión mediática de ninguna autoridad, ni en lo absoluto, sino vamos a obrar correctamente. Aparentemente con esta posición y presión política del gobierno. No. Digo porque le están relacionando, ¿no? En lo absoluto. Que usted entró en el juego para hacerle el juego al gobierno. ¿En qué? Valga la redundancia. ¿En qué? ¿En qué hago el juego? Ratificando a Murillo.
El Consejo de Participación no ha ratificado a ningún presidente del Consejo de la Judicatura. Parte de lo que le digo de no tomar partido, en respetar la institucionalidad, es no meternos en sus decisiones. El doctor Murillo fue designado no por el Consejo de Participación Ciudadana, sino por el Consejo de la Judicatura, su propia institución. Pero déjeme terminar con esto que es importante. El momento que el doctor Álvaro Román se principaliza, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Designar al titular del doctor Román o designar al suplente del doctor Román? ¿Cuántas personas tiene que designar el Consejo de Participación? ¿Un vocal o 2 vocales? Entonces, ¿qué era lo prudente, Janet? Ustedes me entenderán en este momento porque es un tema súper técnico que ni siquiera el presidente de la Corte Nacional lo ha entendido. Tenemos que nosotros primero respetar a la función judicial. Y si el doctor Álvaro Román presentó una acción constitucional, lo pertinente, lo responsable era esperar la resolución. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que los mismos jueces indiquen de que debe titularizarse el doctor Román y como presidente del Consejo de la Judicatura. Existía esa posibilidad. Entonces teníamos que esperar primera y segunda instancia. Y ahora esperar la acción extraordinaria de protección, porque finalmente es la Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación de la Constitución, quien tiene que definir lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero en principio, ¿por qué no se posesionó el vocal correcto? ¿Por qué se posesionó un vocal de otra fuente? Eso es una responsabilidad del Consejo de Participación Transitorio, no es nuestra. Nosotros tenemos que acatar lo que manda la Constitución y también una norma del mismo rango constitucional que es el dictamen interpretativo. No podemos patear el tablero como que si fuera mi oficina y decir, ok, el doctor Saquicela tiene el apuro de la terna, vamos a dejarlo al lado del doctor Román, no importa el juicio político, ya igual estoy procesado, y designemos la terna por quedar bien con el país, por la presión de los judiciales, de los presidentes de las cortes. No, señores, por respeto a ustedes, a los judiciales, a los presidentes de las cortes, a las asociaciones, no podemos tomar una decisión de forma irresponsable o a priori, porque una autoridad está interesado en que designemos a alguien de su terna. Tenemos que en lo jurídico actuar responsablemente porque de esa decisión vamos a afectar la institucionalidad del Consejo de la Judicatura y para eso no me encuentro aquí. Usted, en esta circunstancia, al tener en ciernes un juicio político, no sé si únicamente a los 4, incluido usted, o todos los 7, advierte que lo que se quiere es desde la política tomarse el Consejo de Participación y a través de ese Consejo de Participación tomarse los organismos de control, o eso está fuera de esta polémica. Yo le voy a dejar muy en claro que el tema del proceso político a los consejeros de mayoría se debe a que nosotros queríamos quitarle la mano a los procedimientos de designación de las máximas autoridades del país, en especial del Contralor General del Estado. Esa es la razón. Entonces, indudablemente, nuestra actividad es de mucho interés en el marco político, pero nosotros hemos estado concentrados. Yo cuando llevo a la asamblea he dicho, aquí no estoy para polemizar ni para responderles, estoy para generar puentes, porque el país lo que necesita es que se haga un solo puño en las instituciones. Tenemos criminalidad afuera, crimen organizado, tenemos inseguridad. Entonces, vale la pena que como instituciones tengamos una pugna entre Asamblea, Consejo de Participación, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia. Por supuesto que no. Entonces yo soy responsable. Y parte de mi responsabilidad no es generar discordias, sino generar puentes de diálogo para que por lo menos en la parte de la institucionalidad del país estemos unidos contra los verdaderos males que aquejan a la sociedad. Por esa razón, yo más bien lo que he hecho es concentrarme completamente en mis funciones de designación de las máximas autoridades. Y con mucha alegría y tranquilidad les puedo decir que justamente este fin de semana hemos aprobado ya los méritos de los comisionados ciudadanos de selección que van a designar al próximo Contralor General del Estado y a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Para que la gente tenga claro, el Consejo de Participación no hace el concurso. Quienes hacen el concurso propiamente son las comisiones ciudadanas de selección. Una vez que nosotros designemos a las comisiones ciudadanas de selección... Pero esas comisiones pueden ser cooptadas. Ya ve lo que sucedió en el correísmo. Eran con comisiones, con vedurías, y terminaban calificando 100 sobre 100 a un contralor que ahora está prófugo de la justicia. Ningún concurso va a ser perfecto.
siempre va a haber errores. Por eso la veeduría ciudadana es importante, por eso la impugnación ciudadana es importante, por eso la vigilancia, no injerencia, del Consejo de Participación Ciudadana es importante. Y parte de nuestras actividades ha sido reformar los reglamentos para quitarle las normas que provocaban injerencia. Y una de esas, que el presidente del Consejo de Participación ponga al secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, secretario que iba a hacer lobby político adentro de la comisión, y por las manos de él iban a pasar las preguntas que se iban a tomar a los postulantes. Pero para mí hubiera sido cómodo y fácil decir, están bien las cosas, ahora sí voy a poner mi secretario. ¿Y sabe qué hice? No permití eso. Todas las normas le quité la posibilidad de que el presidente, en este momento Hernán Ulloa, ponga al secretario de las comisiones ciudadanas de selección. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, porque el país necesita muestras de transparencia, de real servicio público, y eso es lo que estamos demostrando desde el Consejo de Participación Ciudadana. Y en este camino, ¿para cuándo tendremos Contralor General del Estado? Porque la verdad, y Wilson, hay que decirlo, no va a dejar de haber crisis en la Asamblea Nacional mientras no haya Contralor General del Estado. Totalmente de acuerdo. Porque el fondo de todo esto, y por eso les dicen gobiernistas, es porque en el fondo están tratando de frenar la posibilidad de que Guadalupe Llori se vaya de la Asamblea Nacional y se dé paso al proceso político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y se ponga unos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que puedan ayudar a elegir el contralor que les conviene, ustedes y no el contralor claro, que se necesita. Tienen claro la película. Nosotros, y yo aquí exhorto al poder político, a las bancadas, al gobierno, a las instituciones, a la ciudadanía. En buena hora, yo no recibo presiones de absolutamente nadie. Quizás me hago conocer perfectamente que no voy a permitir que se haga fraude a ningún concurso, y por eso estoy libre de llamadas. Estoy actuando con absoluta independencia, debo decirlo. Sin embargo, sé perfectamente que el tema de la designación del Contralor tiene muchos intereses, pero hemos ido avanzando. Por ejemplo, hace ya una semana y media, hemos sorteado los próximos comisionados ciudadanos de selección del proceso para designar al próximo defensor público. Ese proceso, Yane, tenía 3 años y medio atrasados. En 3 meses de mi administración hemos logrado avanzar con ese proceso. Ya nosotros aprobamos los méritos este día sábado de las comisiones ciudadanas de selección de Contralor y CNE. El Contralor, recuerden, en marzo teníamos que haberlo designado. El CNE en noviembre del año pasado. Pero estamos avanzando. Una vez que ya designemos, calculo yo, en unos 20 días, máximo un mes, ya formalmente los posesionemos a los comisionados ciudadanos de selección. Si ellos cumplen con el cronograma normativo, en 3 meses más, luego de su posesión, habrá Contralor General del Estado y también habrá vocales del Consejo Nacional Electoral y ojalá también Defensor Público. ¿Esos vocales del Consejo Nacional Electoral actuarán para el nuevo proceso? O sea, serán quienes estén al frente, porque decían justamente que ese era un problema, ¿no? Que ya está tan encima el nuevo proceso electoral que posesionar nuevos vocales sería un riesgo, un peligro. Bueno, existe una normativa que establece la prohibición de injerencias, inclusive de procesos políticos al Consejo Nacional Electoral dentro del periodo de elecciones. Sin embargo, en la consulta que se efectuó a la Procuraduría General del Estado indica que esto no tiene que ver con las actividades del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de sus autoridades. Pero nosotros hemos hecho, creo que un bien al Consejo Nacional Electoral, porque la administración anterior del Consejo pretendía hacer un sorteo en este momento para conocerse quiénes deben de salir. ¿Cuál era el problema? Que si tú sorteabas este momento y salían 2 varones, ¿qué implica esto? Que ya para qué en el concurso van a participar mujeres. Y la paridad de género. Se afectaba la paridad. Y por otro lado, si ya sabías anticipadamente que vas a salir, ¿cómo vas a firmar documentos de responsabilidad? Los subalternos quizás te hubieran faltado el respeto. Entonces hubiéramos hecho un gran daño al Consejo Nacional Electoral si nos manteníamos con esa visión de la administración anterior. El sorteo ahora, como fue en la elección de los... O sea, el retraso ahora hay que aplaudirlo entonces. Por supuesto, estamos este momento preocupándonos de ser muy responsables. ¿Pero serán capaces de enfrentar el nuevo proceso electoral, estos nuevos consejeros? Todas las personas que deben ingresar para reemplazar, para ser vocales titulares, deben estar en las condiciones para poder hacerse cargo del proceso electoral en el acto que se encuentre. Es necesario entender que se van a dar elecciones el próximo año y ahí van a ser elegidos los que tienen que reemplazarles a ustedes. Correcto. Ustedes, al terminar la gestión, ¿van a concluir con todos estos procesos pendientes de designación o quedará como herencia para el próximo Consejo de Participación, los elegidos? Bueno,
Por lo menos mi visión como presidente del Consejo de Participación, y lo estamos haciendo, demostrando con actos, no con palabras, estamos avanzando de forma muy dinámica en la designación de autoridades. Ya designamos superintendente de compañías, la primera autoridad de esta administración. Vamos a designar próximamente al superintendente de bancos, viene la autoridad de datos, viene el procurador general del Estado. Si se resuelve el dilema dentro de la acción constitucional, podemos designar al Consejo de la Judicatura, pero también estamos designando en paralelo CNE, Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo. También quizá nos toque el TCE. ¿Les alcanzará el tiempo? Yo creo que nos va a alcanzar de la forma que estamos trabajando. Ahora, Janet, hay que analizar otro tema. También es responsabilidad del Consejo de Participación la lucha contra la corrupción, y acaba el gobierno de designar un comité que todavía está por estructurarse y un secretario que ahora está al frente. ¿Qué piensan ustedes sobre ese escenario? Sobre la lucha contra la corrupción y la responsabilidad que tienen como consejo, que era una de las deudas que han mantenido pendientes, no de ahora, sino desde el pasado. Bueno, que la lucha de la corrupción no tiene que venir solamente de las autoridades, sino de todos los sectores. Sin embargo, existe la responsabilidad constitucional de que el Consejo de Participación Ciudadana asuma su rol de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado? Bueno, lo primero, lo que ustedes conocen, la falta de logística, la falta de presupuesto, la falta de personal. Eso no puede ser excusa para luchar contra la corrupción, pero también nosotros nos preocupamos de que los procedimientos no se dupliquen. Por ejemplo, si se encuentra ya en manos de la Contraloría General del Estado la investigación o elaboración de un informe, sea en lo civil, en lo administrativo o en lo penal, ¿para qué nosotros vamos a meternos en esa actividad? Si la Fiscalía General del Estado ya tiene una investigación previa que está en curso respecto a temas que estamos tratando en el Consejo, ¿para qué duplicar? ¿Para qué generar este tema de la falta de economía dentro? O sea, ¿para qué afectar la economía, no? Si efectivamente existe ya un proceso que está en curso. Hemos tratado de actuar con mucha responsabilidad. Estamos llevando procedimientos a cabo. Pero entonces está probado en la práctica la crítica que se hace en el día a día, que el Consejo de Participación Ciudadana en esta lucha contra la corrupción está de más. Ya hay instituciones que tienen que encargarse de esa tarea. El Consejo de Participación Ciudadana lo único que entraría es a torpedear o a emitir fallos que podrían presionar a la justicia de una u otra forma, es decir, abonar al caos y no a la solución. Tampoco así. O sea, el Consejo de Participación, por lo menos en mi actividad, lo que hemos hecho actuar es con responsabilidad. ¿Qué implica esto? No duplicar los esfuerzos ni los procesos, no entorpecer las investigaciones de Contraloría o de la Fiscalía General del Estado. Pero hay casos en los cuales no se llevan en la Fiscalía General porque no existe la denuncia, ni tampoco se llevan en la Contraloría General del Estado. Pero la gente denuncia al Consejo de Participación Ciudadana y nosotros sí contamos con un departamento de profesionales en auditoría, en investigación, que a la vez podemos entregar estos informes de investigación para que se inicien las investigaciones correspondientes en Fiscalía y en Contraloría. O sea, podemos ayudar, e inclusive también en la parte de la protección. ¿Pero qué han hecho en esta tarea, doctor Ulloa? Porque, digamos, si bien es una de las tareas básicas, uno de los pilares básicos para la existencia, para justificar la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, nos hemos concentrado en el tema de la elección de autoridades. Correcto. Pero en esa tarea de lucha contra la corrupción, ¿qué han hecho? Porque no han hecho visible absolutamente nada. Son tres tareas las que tiene como principal el Consejo de Participación Ciudadana. Primero, el fomento de la participación ciudadana, que eso es algo que se maneja de forma sigilosa, pero que ocurre. Tenemos talleres a nivel nacional preparando a la ciudadanía en el conocimiento de sus derechos y cómo ejercerlos. Eso nos ayuda para el control social de las actividades de la administración pública. Y tenemos una estadística grande de los procesos que estamos realizando junto con la ciudadanía. En el tema de lucha contra la corrupción, si bien es cierto lo que dice Janet, nos distrae bastante el tema de la designación de autoridades. Creo que actuar responsablemente es también hacer una auditoría interna de cómo se han llevado los procedimientos todo este tiempo. Y lo que estamos haciendo es sacar los procesos duplicados dentro de las labores del Pleno para que no se dupliquen los procesos de investigación, pero también se están haciendo investigaciones al interior, que pronto tendrán los resultados. Lo que les pido nomás es un poco de paciencia, porque recién tengo 3 meses en esta administración y me he propuesto actuar en paralelo en cada una de las actividades sin descuidar la lucha contra la corrupción, que es importante. ¿Qué opinan sobre la creación y la designación de Luis Verde Soto como secretario anticorrupción? No hemos tenido la oportunidad de conversar con él de forma oficial,
pero creo que va a ser importante tener un acercamiento porque existen muchas cosas que en el Consejo de Participación Ciudadana podemos abonar para que la estructura jurídica mejore y la confianza de la ciudadanía al sistema judicial sobre todo se recupere. Eso es lo que nos tiene básicamente hundidos como país. ¿Se puede luchar contra la corrupción desde los propios vigilados? Esa es la crítica que han hecho los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción Ciudadana. Se puede luchar siempre y cuando existan las personas idóneas en esos espacios, que no tengan intereses personales sino intereses nacionales. Yo creo que se puede. Claro, pero yo tengo mis dudas porque Luis Verde Soto lo dijo en este programa que esa comisión anticorrupción formada por el gobierno no va a servir para, o sea, uno no puede ir con denuncias allá, sino que, no sé, van a ser como un ente más que va a definir políticas anticorrupción, que yo pienso que son necesarias. El país está escaso y necesitado de políticas de Estado. Si van a hacer una política de Estado está bien, pero no sé si para eso hay que formar un ente burocrático que se llama Comisión Anticorrupción. O Comité Anticorrupción. O Comité Anticorrupción, si en la práctica sus alcances no van a ser para justamente poder recibir este tipo de denuncias, investigar, como hace la Comisión Cívica Anticorrupción, ¿no? Que para mí hace estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, yo antes de poder pronunciarme al respecto tengo que primero tener una reunión formal con Luis Verde Soto para que nos explique un poquito cómo podemos trabajar en conjunto, cuál va a ser básicamente las competencias de esta Secretaría. Doctor, muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Gracias por atender esa invitación. Estas puertas están abiertas siempre para poder conocer la labor que usted desempeña. Muchas gracias al doctor Renan Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras la pausa hablaremos de Colombia y de los resultados de las elecciones presidenciales de ayer domingo. Ya volvemos, no se vayan.